ideas para empezar bien la semana, para ponerle corazón a este país, que es lo que necesita. Nada más que corazón y punto. Empezamos con Danielita Narcisa. Buenos días, que tengas el mejor inicio de semana a ponerle corazón en todo lo Hoy, que hagas. En el mejor oficio nos acompaña Alberto Astudillo, áncor de Teleamazonas y conductor de La Parola, en la única 94.5 FM, periodista de trayectoria que nos contará los momentos más significativos dentro de su carrera. Con ustedes, Alberto Astudillo. Amigos, sean ustedes bienvenidos a un episodio más del Mejor Oficio. Esta mañana me acompaña el periodista deportivo Alberto Astudillo. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Cami, por la invitación. Con gusto acompañarles. Vamos a conversar un poco porque el mejor oficio, el periodismo, es de los mejores, no solamente en el ámbito económico, político, sino también deportivo. Vamos a comentar un poquito cómo empezaste así con este del periodismo deportivo. Tras cámaras me decías que no era lo tuyo y que empezó en una radio. Bueno, sí, la verdad es que no es, y creo que ahí pincho el globo a mucha gente porque les digo, no era lo que yo soñaba, no era lo que comúnmente uno de niño dice, quiero ser esto, quiero hacer esto. Yo lo que tenía en mente en mi niñez era el deporte, el fútbol especialmente. Uno soñaba con estar en un equipo de fútbol, con ser futbolista, pero nada más. Sin embargo, en el colegio ya tuve mis primeros pasos como periodista, digamos. Empecé a hacer unas crónicas de las selecciones del colegio. Empezó siendo de fútbol, después de básquet. En ese tiempo nacía el cheerleader y lo hacía también. Empecé a tomar fotografía. Y claro, lo que empezó siendo una travesura, un juego por salirme de clases y seguir acompañando a la selección, porque yo estaba lesionado o estaba expulsado, terminó siendo un ejercicio muy interesante para el colegio como tal, que creó su equipo o su club de periodismo. Terminaron haciendo un libro de deportes, un libro que después se hicieron 3 libros, un libro académico, un libro deportivo. Entonces, para muchos yo soy el creador de eso, y yo decía, yo no tenía la intención de crear, pero bien, ¿no? Se creó, se dio, y claro, eso de estar cercano al deporte que tanto me gustaba, era seguramente que un hecho de peso para mí. Y cuando salí del colegio dije, sí, quiero irme por ese lado, quiero irme por esta vía, me gustaba mucho, y ahí empezó todo. Entonces empecé a estudiar producción de televisión, publicidad, comunicación social, todo lo que tenga que ver con los medios, y la primera oportunidad que tuve la pude aprovechar. Me acuerdo que tenía que hacer unas prácticas y fuimos a Radio Latina. Entonces en Radio Latina en ese momento uno empezaba a hacer absolutamente de todo. Cuando las radios todavía usaban cartuchos y discos acetatos. Así es, me contabas que en 1993 más o menos empezaba esto del periodismo deportivo. ¿Y cómo eran en ese momento las coberturas deportivas? ¿Dónde escribías? ¿Escribías tal vez, no sé, en máquina de escribir? ¿Todavía había la computadora súper grande? Había máquinas de escribir, pero nosotros ya teníamos computadora. Es una computadora bastante grande, no las que tenemos hoy en día. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí escribías las notas deportivas. Escribíamos las notas deportivas. ¿De qué equipos de fútbol escribías en ese entonces? Uy, de todos. Tengo, si la memoria no me falla, la primera crónica que yo escribí sobre un partido de fútbol es de un empate en el Olímpico Atahualpa entre el Nacional y el Valdés ya desaparecido, que terminaron 3-3, que fue uno de los mejores partidos que he visto hasta hoy, a propósito, y esa es la primera crónica que yo escribí para el diario Hoy. Me acuerdo muy nervioso, escribiendo incluso ya en el estadio, anotando los datos, un estadio lleno a propósito, y claro, al otro día cuando salió esa crónica tuve que recortar y comprar 3 diarios para llevarme a mi casa y decir, ese trabajo es mío. ¿Y el primer enlace en vivo que hiciste ya en un partido? ¿Para televisión o para radio? Para cualquiera de los dos, el primero. La verdad es que la primera vez que estuve en cámara en vivo no fue deportes. Yo trabajaba en ese momento en Ecuavisa y tuvimos la erupción del Pichincha. Entonces, todos los reporteros, toda la gente tenía que desplazarse a algún sitio para informar. Y claro, no había deportes en ese momento, sino que esta era la prioridad informativa. Y me mandaron a Cotocollao y ahí tenía que hacer un enlace para hablar un poco de la caída de ceniza, las afecciones. Estaba yo con un médico y fue la primera vez que sentí ese nervio al aire. ¿O dijiste, no, lo mío no es estar aquí en el volcán, lo mío es estar en el estadio?
Lo asumí como trabajo. O sea, si hoy en el canal me dicen, pasa esto, tienes que mandar a una micro porque hay una emergencia, lo asumes como comunicador y lo haces. Y así me tocó, lo disfruté realmente, porque ahora que veo esa salida me río, digo qué chévere que es empezar y hasta dónde puedes llegar, ¿no? ¿Y crees tú que el futbolista que no logra ser futbolista, ese aficionado, como no logró ser futbolista, me voy a hacer periodista deportivo? Porque yo creo que varios casos de acá de periodismo incluso son así. ¿Crees que es una teoría? Si esa experiencia vivida, si esas vivencias las llevas a través de la ciencia, a la práctica, al comentario, a la nota, me parece que es perfecto. Pero no solo la vivencia te puede llevar a ser un buen comunicador. Yo creo que esa parte ciencia, esa parte académica es esencial. Porque a la hora de estar frente a una cámara, frente a un micrófono, más allá de la ciencia lo que adquieres es una responsabilidad. Y esa responsabilidad, aunque tú no lo sientas, aunque la gente no lo vea, es una responsabilidad que se vuelve una directriz para un grupo social. Y eso es fundamental. Y estamos hablando, yo en mi ámbito deportivo, pero imagínate más un periodista económico, político, social. Entonces, sí, yo creo que a veces es importante tener la vivencia, pero también la parte académica es esencial. Vamos a hablar un poco de esas coberturas internacionales. Sabemos que el fútbol es en todos los idiomas, en todo el mundo. ¿Y a dónde Alberto Astudillo ha llegado para hacer una transmisión de la TRI, que es el equipo que a nosotros nos representa? Bueno, yo creo que cuando hablamos de la selección nacional, el mejor momento que vivimos fue Alemania, el Mundial de Alemania, donde llegamos a los octavos de final, donde jugamos en Stuttgart con Inglaterra y un gol de Beckham nos negó esa posibilidad de seguir sumando. Creo que ese momento es histórico no solo para ese equipo, sino también para quienes estuvimos alrededor, porque vivimos una experiencia más allá de lo deportivo, vivimos una experiencia social. El hecho de que mucha gente en la calle te veía con la camiseta de la selección y te decía que intercambien, ¿no? en polaco, en alemán, en ruso, en todos los idiomas querían cambiar la camiseta. Entonces fue una experiencia más allá de lo deportivo y por supuesto en lo deportivo fue absolutamente extenuante lo que hacíamos porque trabajábamos en horarios distintos, teníamos que estar despiertos todo el tiempo, pero fue increíble. ¿En qué año fue eso? En el 96. ¿Y cómo se enviaba la información acá, al medio de comunicación? Vía satélite, tenías que correr al sitio que se llama IBC, donde levantas la señal, pero tienes por horas. Ecuador tiene una hora determinada para levantar la señal. Entonces nosotros estábamos en una cobertura y tenías que volar, correr, meter el cassette. Además, tenías que hacer la micro, no como haces aquí normalmente, que puedes repetir 3, 4 veces. Ahí tenías que hacer una vez, porque no tenías muchos cassettes, no tenías la posibilidad de demorarte mucho tiempo, volvías corriendo, mandabas, calculabas el tiempo, a veces ibas sin audio, te tocaba repetir. Bueno, era una verdadera aventura, era una odisea, pero ahora que lo vemos, se aprendió muchísimo, se vivió muchísimo y por supuesto es la experiencia que te dije, ¿no? que puedes transmitirla en este que es un hermoso oficio. En el Ecuador nosotros creía yo que no tenemos muchos episodios o muchas veces que algo se haya visto a nivel internacional, como fue que ganó Richard Carapaz recientemente, pero también en otros años hemos tenido esos eventos que nos ha unido el deporte con lo social, como fue de Jefferson Pérez, que estábamos conversando tras cámaras. Cuéntame un poco cómo vivió esta oportunidad periodística deportiva. Yo empezaba en el diario Hoy esta carrera y me acuerdo que mi horario de entrada era a las 7:30 de la mañana. Y yo iba en la buseta, una buseta moderna en ese momento con la televisión y empezaban a transmitir casualmente Teleamazonas, el canal donde hoy trabajo. La competencia de un extraño absolutamente. Jefferson Pérez para nosotros en el 96 era un nombre nuevo, porque además la cobertura deportiva, yo creo que hace unos 5, 6, digamos una década, es que empieza a abrir su abanico. Antes nos dedicábamos al fútbol y esporádicamente, muy esporádicamente a otras disciplinas. Nos íbamos a los Juegos Olímpicos como medio, sí, pero ¿por qué eran los Juegos Olímpicos? Y porque había mucha pauta, pero no porque seguíamos a un deportista o a una delegación. Hoy eso ha cambiado. Hoy seguimos a la delegación más allá del evento. Entonces yo iba íbamos con un compañero y me decía, ¿quién es Jefferson Pérez?
Y yo medio que había escuchado que era un atleta de la SUAY, pero no sabíamos nada más. Y luego ganó una medalla olímpica, entonces llegué a la redacción y yo gritaba, les decía que hemos ganado una medalla olímpica. Y por supuesto me veían como que, está loco este man, ¿quién va a haber ganado una medalla? ¿No? Y Jefferson Pérez. Entonces, ese momento, llamando a Cuenca, al corresponsal, a que nos cuente, el corresponsal dijo, ¿sabes qué? Voy a llamarle a un amigo que hace deportes y que seguramente le va a conocer. Y ahí empezamos a aprender de Jefferson Pérez. Entonces, sí fue como la alegría más grande que hemos tenido hoy en tema deportivo, pero también una lección para todos los que hoy trabajamos en periodismo deportivo, en no estar cuando el atleta está ya en el evento, sino en estar mucho antes incluso de que el atleta piense en este evento, sino cuando está aprendiendo la disciplina deportiva. Entonces hoy hacemos eso, hoy ya estamos en categorías inferiores, ya estamos en intercolegiales, estamos en los famosos sudamericanos infantiles, porque ya podemos con mucha solvencia decirte, este atleta en el tal año estuvo en los infantiles en Guayaquil e hizo buenos tiempos y estos son los tiempos, ya podemos hacer eso. Antes no lo hacíamos y Jefferson Pérez nos dio una lección. Entonces se podría decir que la diferencia entre la victoria de Jefferson Pérez y la victoria de Richard Carapaz fue la apertura y el conocimiento de los medios de comunicación. Absolutamente. Y sí, y nos siguen abriendo los ojos, la cabeza, el corazón, porque, por ejemplo, otra cobertura que casi poco se hace es el tema montañismo. Y tenemos varios hitos en el montañismo a nivel mundial. Carla Pérez 2 veces en las montañas más altas sin oxígeno suplementario. Hay mucha gente que no conoce quién es Carla Pérez. Cuando yo estoy en alguna charla deportiva y les digo, ¿conocen a Esteban Mena? Y muy pocos me pueden decir, yo sé quién es Esteban Mena. Es el montañista más joven en el mundo que llegó al Everest a edad temprana, a la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Ese récord es para un ecuatoriano y pocos lo conocen. Entonces, en nuestra obligación está que el periodismo deportivo se empeñe en realmente salir más allá del fútbol. Exacto. Salir a los otros deportes, conocer, informarnos como periodistas. Creo que nosotros en Teleamazonas hacemos un excelente ejercicio que vino siempre del pensamiento de Alfonso Lazo, que es nuestro director, y él en los Juegos Olímpicos nos repartía las disciplinas deportivas, 3, 4 para cada periodista, y decía, te preparas para el programa. Y nosotros estudiábamos la disciplina deportiva y estudiábamos la historia, los representantes internacionales, los mejores, los ecuatorianos, los mejores, si era de tiempo, si era de marcas, si era de, no sé, un ejercicio de combate, qué es, cómo es. Entonces realmente te preparas y enseñas a la gente. Entonces si a la gente no le das, se va a quedar con una sola cosa. Y nos cuesta todavía nuestros programas tienen mucho fútbol, porque es un público futbolizado y tenemos que pensar también en el tema negocio. La televisión es un medio, es una empresa que sostiene un grupo de personas y que tenemos que pensar en eso, ¿no? En dar un producto que sea capaz de sostenerse como empresa. Entonces, pero sí le hemos abierto las puertas a muchas disciplinas deportivas y entre ellas el montañismo, el ciclismo, al atletismo con Jefferson Pérez y a otras figuras que han nacido. Entonces, pero sí fue una lección. ¿Cómo ha evolucionado el periodismo deportivo antiguo ahora? Porque yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía que antes de él escuchaba la radio y escuchaba cómo relataba el periodista el partido y él se imaginaba que era algo grande, que estaba el tal jugador acá. Ahora ya con la tecnología realmente lo puedes ver, lo puedes vivir como si estuvieras en el estadio. Como que estuvieras sentado en el estadio, exactamente. ¿Cómo eso ha evolucionado? Yo creo que vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Vamos adquiriendo conocimientos en el camino, nos toca. Yo creo que la nueva generación, la que está hoy saliendo como periodistas, ya tienen otro mecanismo, usan distinta tecnología. Y a los que estamos detrás nos toca aprender de hacer una narración para que el público se imagine. Hacer una narración que el público está viendo es muy diferente. Necesitas mucho más datos, necesitas mucha más fineza sobre el comentario. Entonces es importante la preparación constante, día a día. Yo suelo decir a mis amigos, esto es el periodismo, no. Yo estudié 4 o 5 años, 7 años con todo lo que implica, pero todos los días estoy aprendiendo algo más. Ya en esta era nos debimos modernizar con las redes sociales y tratar de hacer de las redes sociales una herramienta de trabajo también. Entonces ya seguramente el narrador de radio hoy
no lo puedes poner a narrar un partido en televisión, porque es absolutamente distinto. Y el televidente, el oyente lo asume y te lo dice, porque tiene la facilidad de comunicarse inmediatamente contigo. Entonces hay una comunicación mucho más rigurosa e inmediata. Y eso hace que el periodista esté absolutamente capacitado, absolutamente preparado. Nosotros, bueno, en nuestras redes sociales, en el Twitter de Udala Channel, habíamos anticipado que Alberto Astudillo va a estar aquí presente y pues nos hicieron algunas preguntas. Encantado. Que a nuestros fans les gustaría saber sobre ti. Encantado. Por favor, si producción me ayuda para saber cuáles son. Alberto Astudillo, ¿por qué nace la idea de apoyar al deporte femenino? Bueno, yo creo que es no solo al deporte femenino, pero claro, en un momento nos topamos en un torneo, en la Copa San Francisco, con que las muchachas había muy buenas jugadoras y cada entrevista había eso de que ojalá vengan más seguido, ojalá nos abran las puertas, ojalá se haga un campeonato nacional, ojalá podamos participar a nivel internacional. Entonces ojalá era como una petición a nosotros de apoyarles, de estar incentivándoles. Entonces dijimos, oigan, hablemos más de las jugadoras, hablemos más de las deportistas. Entonces sentíamos como que les habíamos marginado, sin querer, inconscientemente, les habíamos negado un espacio que se merecían. Entonces, a partir de esa Copa San Francisco, hicimos como algunos contactos y empezamos a preguntarles, ¿y cuándo juegan otra vez? ¿Y cuándo hay otro torneo? ¿Y cuándo hay otra Copa? Y poco a poco vimos que iba creciendo, iba haciéndose más grande, hasta que alguien nos llamó y nos dijo, ve, va a haber un campeonato nacional. Y dijimos, o sea, hay que abrirles las puertas, hay que recibirles y hay que hacer el boom de esto, porque es espectacular, ¿no? Cuando ves crecer algo y cuando está en su mejor punto y decir, bueno, nosotros también apoyamos para que esto sea. Entonces vimos esa necesidad, vimos que merecían un espacio y que ese espacio se les había negado, te insisto, no por malos, no porque ignorábamos lo que hacían, sino porque quizá había prioridades informativas, digámoslo de alguna manera. Pero no, dijimos, hay que darles espacio, que el fútbol adulto, el fútbol mayor, el fútbol mundial siga siendo la prioridad, lo que más vende, pero hagamos que existe espacio también para ellas. Y creo que fue una gran iniciativa y los medios, todos, creo que dijeron sí, se merecen y ahí están, ¿no? Creo que nos han dado muy buenas satisfacciones. Tenemos muchas jugadoras fuera del país que nos siguen contando cómo les va y eso nos place. Qué bueno, veamos la siguiente pregunta para ver qué es lo que también quieren saber sobre Alberto Astudillo. Dice, ¿qué se sintió pasar del deporte al baile? En el programa Bailamos. Terrible. Fue terrible. No estás acostumbrado a ese tipo de programas. Creo que fue una experiencia, lo vivido está, pero es una experiencia que no lo volvería a repetir. Fue demasiado cansado, demasiado presionante, demasiado tiempo bajo la lupa, en algo que no me sentía cómodo. Me gusta bailar, sí, pero ya no con una profesora como pareja, porque te corregía constantemente en el entrenamiento, en el programa, fuera del programa, entonces era como... Pero así es el deporte, también se corrige cuando estás en la cancha, cuando estás entrenando, cuando estás fuera de la cancha. Pero una cosa es en algo que te apasiona, que es tu deporte favorito, y otra cosa es en el baile, que estabas haciendo un programa que se suponía que era para divertirse, ¿no? Entonces sí fue tenaz, fue duro. Yo en ese momento además estaba entrenando para mi primer Ironman. Entonces trabajaba, entrenaba y bailaba. Entonces, y grabábamos el programa. Entonces fue realmente cansado. Pero yo te digo, fue una buena experiencia. O sea, no me arrepiento, pero no lo volvería a hacer, eso sí. Y la última pregunta que marcaron nuestra audiencia de Twitter en Udala Channel, la experiencia deportiva que marcó su carrera. Yo creo que hay varias. Lo de Jefferson Pérez creo que fue, como te dije hace un momento, el punto de inicio de querer que se hable de deportes, de todas las disciplinas deportivas, de que cada deportista tenga su espacio. Después, lo de Alemania con la selección, para mí fue una experiencia única, enriquecedora. Creo que todo periodista debe vivir un momento así para saber valorar tanto lo que tienes como profesión, lo que tienes como evento, que fue un mega evento, y lo que tienes con un equipo así. Entonces fue una experiencia inolvidable. Pero ahí hay ciertas coberturas que a mí me han marcado la vida. La cobertura que he hecho
Estuve al pie de la Concagua, de la montaña más alta de América, con los 3 mejores corredores de montaña que tiene el Ecuador. ¿Con oxígeno o sin oxígeno? Sin oxígeno, ahí sin oxígeno. Entonces fue una experiencia realmente impresionante. Estaba Carla Pérez, estaba Kare Gloff, estaba Nicolás Miranda. Los 3, cada uno en su especialidad, tenían un récord en esa montaña y yo estaba ahí con los 3 entrevistándoles para Argentina y para Ecuador. Entonces, una vez acabada esa entrevista, uno decía, nunca en Ecuador, en Quito, no les hubiera tenido los 3 juntos, por distintas circunstancias, o pocas veces se hubiera dado un hecho así. Y yo les tenía en la montaña, primera montaña de Carla Pérez, que incluso casi le cuesta la vida, la de Kare Gloff, que hizo un récord de speed climbing, de subir y bajar en menor tiempo, el Nico Miranda, la misma montaña en el récord 360, entonces tenía 3 monstruos del atletismo en la misma montaña del récord, y yo como periodista y como deportista. Entonces creo que eso, cuando yo lo veo, digo, sí podemos como comunicadores estar en el momento preciso, vivenciarlo y además no ponerle ningún adjetivo, sino que la gente sea la que vea, la que sienta, la que escuche el momento. Y ese momento fue para mí realmente único. Antes del periodismo deportivo, nunca ha estado a la par con el periodismo político, con el periodismo social. Siempre la economía ha estado por encima del deporte. Primero se va a dar la nota del presidente y luego vamos a hablar de la selección. Pero ahora yo veo que más o menos está a la par. Que es tanto importante lo económico como lo deportivo. ¿Por qué? Yo creo que eso es un tema social. Creo que nos dimos cuenta en algún momento que el tema deportivo dejó de ser un instrumento de diversión, de ocio, de entretenimiento, y pasó a ser un tema social, un tema que es capaz de unir un país, que es capaz de levantar la moral de un país. Un hecho deportivo puede hacerte sentir absolutamente orgulloso como ecuatoriano, como ciudadano, como dentro de una comunidad. Entonces, el momento en que tú como comunicador te das cuenta de esto, te percatas de este pequeño gran detalle, sabes que necesitas darle la misma prioridad. Y además, uno cuando ya empieza a producir ciertos programas, tú quisieras dar solo noticias positivas. A veces no te da, el espectro no te da, pero el deporte casi siempre tiene noticias positivas, noticias que al televidente, al oyente, al lector le pueden mejorar el día. Entonces, cuando te percatas de esto, dices, ok, ya no empecemos la 1A de tu diario, de tu página web con una noticia lamentable, sino empecemos con una selección, empecemos con una montaña conseguida, empecemos con Richard Carapaz, y los noticieros lo propio, y las radios también, y empezamos a hacerle música al deporte, y empezamos a darles más espacio a los deportes, y empezamos a hacer programas especializados en ese deporte, porque nos damos cuenta, y el feedback, que ahora es importante. Antes lo teníamos muy lejano, vos hacías un diario y seguramente la venta lo corroborabas al tercer día, hacías un noticiero y los ratings te daban al mes, de lo que hacías la evaluación, una evaluación puerta a puerta. Hoy tú tienes lo que presentas en tu programa, a la media hora ya tienes los resultados de qué es lo que la gente más vio y hasta cómo reaccionó la gente. Entonces, cambiamos el formato para bien, porque hay un tema social que mejora, hay un tema social que se agranda, que siente un tema de positivismo importante, y eso puede cambiar un país entero. Tú ves, yo lo decía hace poco, yo no estaba muy conforme con Jordi Cruyff, porque ¿por qué no? La premisa que usaban todos era, debe conocer el medio, Jordi no conoce. Que sea muy experimentado, no es experimentado. ¿Qué más? Bueno, esas dos que sean las premisas. Entonces yo decía, no es, nos inventamos algo para no traer un técnico que cumpla los 2 parámetros que ustedes habían puesto. Entonces yo decía, no, pero ya está decidido. Y nuestra labor como comunicadores es no seguir en la pelea, sino más bien decir, ok, es él, apoyemos. Empecemos con él este nuevo camino. Y ojalá resulte, ¿no? Ojalá resulte, porque si gana él, gana la selección y ganamos nosotros y somos más productivos. Yo decía eso. Porque hemos visto, un país, cuando gana la selección, es un país absolutamente alegre, absolutamente productivo. Le da gusto irse a trabajar al otro día, ¿no? Hasta vacaciones dan a veces. Hasta piden vacaciones, ¿no? El lunes vacaciones. Pero si la selección pierde, si Richard Carapaz no ganaba el Giro de Italia, además que somos el público ecuatoriano, lo que sí es crítico absolutamente de todo. Entonces, cuando no tiene la victoria, puede encontrar 1001 quejas extra
para hacer de ese día, si fue malo, que sea peor. Entonces hay un tema social, y ese tema social el deporte puede resolverlo con un gol, con una victoria, con una circunstancia, con una noticia. Por eso creo que estamos a la par ahora. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Realmente el periodismo deportivo ahora vemos que también es importante, así como cualquier tipo de periodismo que ejerzamos. Te agradezco mucho, Alberto. Encantado de estar aquí. Estaremos en una próxima ocasión con un nuevo episodio y un nuevo periodista.